Hola, ¿cómo están? Somos Santiago Morido y Santiago Frenkel de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Estamos agradecidos de tener este espacio y poder contarles acerca de nuestra investigación. Hoy vamos a hablar, como dice acá en la diapositiva, de los espacios públicos y la cuestión inmobiliaria en la ciudad de Buenos Aires. A continuación, procedemos a introducir el tema. Actualmente, la ciudad de Buenos Aires se encuentra enfrentada a los números de dos indicadores ligados a la cuestión urbana, los déficits habitacional y de espacios verdes. A primera vista puede parecer que cuestiones de tamaña complejidad sean difíciles de abordar de forma conjunta. Sin embargo, es posible encontrar vínculos entre distintas problemáticas, dando forma a una evaluación más integral de la cuestión urbana que permita enfocar la acción pública en las situaciones más urgentes. En este caso, se ven comprometidos derechos como el de la vivienda digna y la disponibilidad de áreas destinadas a uso público y recreación. Es por eso que decidimos encuadrar este trabajo en el eje de las ciencias económicas en el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, aunque contenga elementos también de gestión ambiental y del rol del Estado. Como es de público conocimiento, la ciudad mantiene un nivel de población relativamente estable desde la década del 40, y aún con los indicadores de riqueza más altos del país, la proporción de la población que habita en los asentamientos precarios aumentó del 3,9% en 2001 al 6,1% en 2010. En las villas, radicadas en su mayoría en el sur, Comuna 4, 7 y 8, se concentra la mayor parte de las viviendas que constituyen el déficit habitacional de la ciudad. Como fue introducido anteriormente, la suma de las viviendas con déficit cuantitativo y cualitativo arroja la cifra de 138.000 residencias que no reúnen las condiciones materiales satisfactorias para las personas que las habitan. En ese sentido, cabe preguntarse si la construcción de nuevas viviendas en una ciudad con estancamiento poblacional apunta a dar opciones de hábitat digno para los hogares con mayor necesidad. El permiso de construcción más solicitado en 2017 fue para viviendas lujosas y suntuosas, que representaron cerca del 50%, un porcentaje que asciende notoriamente del casi 10% que vemos que éstas comprendieron en 1995. Además, las solicitudes se concentran mayoritariamente en la región más rica de la ciudad, el norte. De esta manera, se deja ver que la Dirección General del Desarrollo Inmobiliario en la ciudad no tiene como norte la erradicación de la vivienda precaria. Ahora bien, las elevadas cifras de construcción no accesible para las masas conviven con un porcentaje relativamente alto de viviendas ociosas. En la capital, una de cada 10 viviendas se encuentran vacías, y prestando mayor atención, se puede observar que la comuna con mayor porcentaje de vacancia es la 1, con 13,3%, correspondiente a los barrios de San Nicolás, San Telmo, Montserrat, Constitución, Puerto Madero y Retiro, siendo estos dos últimos reconocidos por sus torres y construcciones de lujo. La problemática de las viviendas ociosas en la ciudad de Buenos Aires refleja un dilema que contribuye a la vivienda vacante y la falta de acceso por parte de la población de clase media-baja. No obstante, cabe aclarar que hay varias situaciones por las cuales una vivienda está vacía. Las clasificaciones en las que nos vamos a apoyar son las propuestas por el Instituto de Vivienda de la ciudad. Entre ellas se encuentran razones como el abandono de vivienda, la judicialización de la vivienda, que se encuentra en venta y o alquiler, que esté en construcción, que se use como casa de uso temporal, y finalmente para la especulación y reserva de valor. Utilizando los datos mencionados anteriormente, deducimos que la especulación urbana es una de las razones principales por las que se encuentran vacantes parte de las viviendas en la ciudad. La construcción de este tipo de viviendas, sumado a la compra de estas con fines especulativos, beneficia a unos pocos y perjudica a una sociedad que se encuentra en una situación cada vez más crítica. Según un informe de la Dirección General de Estadística y Censos, el último censo nacional arrojó un mero 28% de ocupación en las viviendas del barrio Puerto Madero, poseedor de uno de los mayores precios por metro cuadrado de suelo en América Latina. Asimismo, la Comuna 1 se destaca por ser la comuna con mayor presencia de inquilinos, seguida por la 3 y la 2. Este barrio es el resultado de un proceso y de una política de gobierno que se remonta a 1989 a partir de un decreto presidencial en donde se transferían los terrenos de Puerto Madero a la Corporación Antiguo Puerto Madero que desarrolló el barrio. Cabe preguntarse, entonces, si la carencia de políticas de vivienda social, junto a una creciente participación de las viviendas lujosas y suntuosas en el total de la construcción de la ciudad, se puede contrarrestar con alguna herramienta para utilizar la vivienda ociosa como alivio o solución del déficit habitacional.
El gobierno no carece de vías para transformar la realidad actual. Es posible observar las políticas aplicadas por varias grandes ciudades y países del mundo para reducir el stock de las viviendas ociosas para formular en base a ellas soluciones adaptadas a la realidad local. En este cuadro, publicado en el último informe del Instituto de Vivienda de la Ciudad en agosto de 2018, se comparan indicadores y políticas de viviendas vacías en países de Europa, Estados Unidos y también el caso de Montevideo en Uruguay. Podemos ver que las medidas pueden ir por el lado de la penalización, tanto impositiva como en demandas, o expropiando o vendiendo el predio, o demoliendo. Y también en forma de incentivo, gracias a subvenciones y desgravaciones fiscales, subsidios, o en el caso de Montevideo, una ley de vivienda social, con incentivos para la construcción y puesta en alquiler de esta. Pudimos ver que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no demuestra políticas claras y activas en búsqueda de solucionar el déficit habitacional. Ante la falta de regulación en este mercado, cuya construcción se vuelca cada vez más a las viviendas de lujo, no solo las autoridades locales no intervienen decisivamente en forma directa, sino que retroalimentan el problema mediante la frecuente venta de tierras públicas para el desarrollo inmobiliario. A pesar de tratarse de un bien escaso y estratégico, entre 2007 y 2019 se ejecutó la venta de 473 hectáreas de tierra pública, lo que equivale aproximadamente a 4 veces la superficie de Puerto Madero. Este hecho se vincula con otro déficit que posee la ciudad, el de espacios verdes. La medida ideal estándar a nivel internacional se ubica entre 9 y 15 metros cuadrados de espacio verde por habitante como mínimo. En este caso, tomamos como espacios verdes públicos las superficies verdes de libre acceso de más de media hectárea, es decir, la mínima extensión según el gobierno de la ciudad que debe tener una plaza para ser considerada plaza. Según datos obtenidos de la web del gobierno, en la ciudad esa cifra es de 6 metros cuadrados por habitante, distribuida de forma irregular por las comunas de la ciudad. Mientras que las comunas que más espacios verdes públicos por habitante tienen son la 1 y la 14, con más de 13 metros cuadrados por habitante cada una, existen comunas muy por debajo del promedio, como la 3 y la 5, con 0,40 y 0,18 metros cuadrados por habitante respectivamente. Entonces, cabe preguntarse, ¿cómo se posiciona el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires frente a este déficit? En su campaña en 2015, el mandatario actual prometió la inauguración de 110 hectáreas de espacios verdes públicos para antes del 2020. Sin embargo, en un informe publicado en agosto del presente año por la legisladora Claudia Neira, se demuestra que a pesar de figurar como compromiso cumplido para las autoridades locales, la cifra real es mucho menor. Tomando solo los espacios verdes públicos de acceso real, el número queda en 31,34 hectáreas. Parte del listado difundido públicamente por las autoridades porteñas está constituido por obras como canteros, bulevares, plazoletas y hasta 31,44 hectáreas de espacios verdes sin determinar. Es de particular interés la aparición en este listado de la manzana 66 de Once y la Plaza Clemente de Colegiales. Estos dos terrenos estaban originalmente destinados al desarrollo inmobiliario. En el terreno de la manzana 66 estaba planificado hacerse un microestadio para eventos culturales y deportivos. En el de la Plaza Clemente, un estacionamiento subterráneo y un centro comercial. Sin embargo, en ambos casos estos proyectos se encontraron con una fuerte resistencia vecinal, que terminó alterando los planes originales en favor de los pedidos de los habitantes del barrio. En el caso de la Plaza Clemente, la zona ya había sido asignada como tal desde 2007 por una ley dictada por la legislatura porteña, pero la plaza no lograba concretarse. Fue así que entre 2015 y 2017 el gobierno lanzó un proyecto que preveía la construcción de un estacionamiento subterráneo y locales comerciales arriba. Debido a esto, los vecinos iniciaron una campaña en defensa del espacio público, que finalmente derivó en que la ciudad los convocó a distintas reuniones para iniciar un proceso en conjunto para retomar la creación de la plaza. Este tipo de sucesos continúan aconteciendo actualmente. El caso emblemático reciente es la intención de venta del predio de 17 hectáreas conocido como Costa Salguero. Luego de ser aprobada su venta en la legislatura, el proceso fue detenido por una medida cautelar dictada por la justicia porteña. Además, gracias a un mecanismo de participación ciudadana como la audiencia pública, se dio lugar a las voces de los vecinos, de los cuales la gran mayoría se expresó en contra del proyecto. Recientemente, la orden judicial ha sido ratificada y nuevas propuestas ciudadanas como un gran parque público siguen ganando tracción. También se puede destacar el caso del playón ferroviario de Colegiales. En 2007 la legislatura permitió la realización de un proyecto inmobiliario privado y habilitó su construcción. Ante esta situación, los vecinos se movilizaron y mostraron su descontento presentando
un proyecto en la legislatura para convertir ese predio en un parque cultural y también presentándose en una audiencia pública. Actualmente, gracias a los vecinos, estos terrenos están judicializados por una medida que frenó el proceso de construcción. Entonces, ¿por qué tanto rechazo y resistencia vecinal contra los desarrollos inmobiliarios y potenciales espacios verdes? Los espacios verdes son esenciales para la sociedad, no solo desde el beneficio de que regula la temperatura y que produce oxígeno, sino también por el valor que se le da a un lugar donde la sociedad puede relajarse y pasar su tiempo libre a coste cero. Debido a la aceleración del cambio climático y la mayor visibilidad de la contaminación en estos últimos años, se ha expuesto la necesidad de que exista por lo menos una mínima cantidad de espacios verdes en las ciudades de todo el mundo. Estos cumplen funciones ambientales como la regulación de la humedad y el filtrado del aire urbano. Además de ser necesarios por fines estrictamente ambientales, estos espacios son económicamente beneficiosos para el gobierno, ya que sería más costoso pagar los costos del agravamiento del cambio climático en salud y energía a largo plazo. Por otro lado, es importante destacar la importancia a nivel social que tienen estos espacios. Como anteriormente fue mencionado, estos lugares son usados para el descanso y el ocio. Todo esto influye a la hora de reflexionar sobre la importancia que le da realmente a una sociedad que una gran parte vive en viviendas que no reúnen las condiciones materiales satisfactorias para las personas que las habitan. Ante esta situación, estas personas se encuentran como opción de ocio libre a los espacios públicos, y como se ve demostrado, esta problemática está vinculada a la emergencia habitacional que existe en la ciudad y es algo que el gobierno tendría que poner como prioridad resolver urgentemente. Habiendo finalizado el recorrido, sería beneficiosa una reflexión acerca del rol que cumple el gobierno de la ciudad en el desarrollo social y ambiental de la ciudad. La pandemia ha puesto a la luz que la vivienda digna y los espacios verdes son necesarios para el bienestar humano, o bien son derechos que deben ser garantizados. El gobierno de la ciudad no es ajeno a este hecho. Son públicamente visibles sus metas de solucionar el déficit habitacional o mismo las 110 hectáreas de espacios verdes ya mencionadas. Sin embargo, en la práctica, estos objetivos han sido incumplidos, y es la sociedad la que se ve duramente afectada en ambos casos. En cambio, el gobierno local manifestó un gran nivel de actividad a la hora de involucrarse en una práctica contraria a los intereses de muchos vecinos, la venta de tierras públicas para el desarrollo inmobiliario. Los casos previamente mencionados ilustran una falta de atención a la demanda de numerosos porteños que, al no ser tenidos en cuenta a la hora de planificar el desarrollo urbano, deben apelar a mecanismos como audiencias públicas y juntas de firmas para vociferar un descontento que podría haber sido una posibilidad de construcción conjunta. La tierra pública, bien escaso y estratégico que posee el gobierno, desaparece a un ritmo veloz, convirtiéndose en un desarrollo inmobiliario crecientemente orientado a la vivienda de lujo. Las demandas y reclamos por viviendas accesibles y más espacios verdes parecen quedar relegadas a un segundo plano, mientras los respectivos déficits continúan aumentando. No obstante, las autoridades, siempre y cuando estén dispuestas a implementar un mayor grado de intervención, tienen a disposición varias herramientas y métodos ya existentes para solucionar estos problemas. Es posible adoptar penalizaciones e incentivos para incorporar viviendas ociosas y ampliar el stock, como también se pueden utilizar terrenos fiscales para construir vivienda social a un precio accesible. En cuanto a los espacios verdes, si se desea, no es necesario ni siquiera parquizar nuevos terrenos. El gobierno local dispone de grandes extensiones de terrenos verdes para reconvertir. Por último, este proceso podría nutrirse de un mayor diálogo con las organizaciones vecinales, en pos de lograr un desarrollo urbano verdaderamente democrático y transversal. Para concluir, queremos dejar esta cita de la teórica y activista urbana estadounidense Jane Jacobs. No hay ninguna lógica que pueda ser impuesta a la ciudad. La gente la hace y es a ella, no a los edificios, a la que hay que adaptar nuestros planes. Para realizar nuestra investigación nos apoyamos en la siguiente bibliografía que vamos a mostrar brevemente. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y a nuestro colegio, la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Agradecemos también a nuestro profesor Claudio Rey, que nos acompañó con mucha paciencia en este proceso. Esperamos que les haya gustado.